Muy bien. Bueno, el título que yo le di a esta charlita fue Ser misionero a ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué a ejemplo de ella? Pues por lo que ya les comentaba anteriormente, ella es patrona de las misiones y además supo hacer la voluntad de Dios y amar a Dios allí donde el Señor la tenía, en la vocación que ella sintió en su corazón, en la vocación que ella decidió, el sí que ella dio en su vida, ¿no? Que es lo que estamos todos llamados también a dar, el sí a Dios. Entonces, vamos a hablar sobre este tema debido a que su fiesta es el 1 de octubre. Bueno, ¿quién es Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz? No sé si todos sabían que su nombre completo es Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, lo cual es precioso porque, como saben, nosotros como peregrinos del amor somos muy devotos de la Santa Faz. Y ella era muy, muy devota de la Santa Faz también. Entonces ella nace el 2 de enero de 1873 en Alençon, Francia, y muere en 1897, sí, siglo XIX, con tan solo 24 años. Ella muere de tuberculosis, una enfermedad que padece por 18 meses, muy dolorosa, muy desgastante. Sus padres, Luis y Célie Martín, son también santos. Muchos de ustedes deben haber escuchado un poco acerca de la historia de ellos dos. Si no, los invito a que puedan de pronto buscar en internet, en Así Prensa, en vatican.va sobre el día en que fueron canonizados, y van a ver unas reflexiones muy lindas sobre estos padres de Santa Teresita. Su madre murió cuando ella tenía 4 años, pero su padre sí pudo verlas crecer, pudo verla a ella, por ejemplo, entrar en el Carmelo, pero después sufre una enfermedad donde pierde sus capacidades. Teresita lo describe como su pasión, ofreciéndose a sí mismo a Dios. Él se ofreció a sí mismo, no solamente donó todas sus hijas a la vida religiosa, sino que también se donó a sí mismo en el sufrimiento, en la enfermedad. Él padecía de una enfermedad que lo hizo deteriorarse muy rápido y perder sus capacidades pues para vivir, por así decirlo, una vida normal. A los 14 años, en la Navidad, se le aparece el niño Jesús. Eso también es muy lindo. No sé si lo sabían, que ella se le había aparecido el niño Jesús. Y es la noche que ella llama su conversión. Ella dice que esa noche ella tiene una conversión de corazón. Ella había sido una niña, y ella misma lo relata en Historia de un alma, que es su libro autobiográfico, que si no lo ha leído les invito de pronto a conseguirlo, es fácil, se puede conseguir en cualquier librería católica, realmente es muy popular. Y este librito de Historia de un alma, ahí ella dice que ella tenía una hipersensibilidad a todo, que era muy caprichosa, que quería todo para sí. Y entonces es muy lindo ver esa conversión de Teresita, ese trabajo de ella sobre ella misma, ¿no? Sobre sus defectos, sus dificultades y cómo se va convirtiendo en Santa Teresa, ¿no? En Santa Teresita del Niño Jesús. Con el pasar de los años, también con el dolor, con el ofrecimiento de sus dificultades a Dios, que es muy lindo porque es lo que todos también estamos llamados a hacer, estamos llamados a crecer en la fe, a crecer en el amor, a crecer humanamente a medida que vamos creciendo en edad. A veces pasa todo lo contrario. A veces, a medida que crecemos en edad, nos vamos volviendo más caprichosos, con el corazón más duro, perdemos esa infancia espiritual a la que nos llama el caminito de Santa Teresita del Niño Jesús, y nos convertimos a veces en personas más duras, más rebeldes, más no sé, más tristes, más enojadas, o tal vez nos cuesta mirarnos a nosotros mismos, mirar en lo que hemos fallado muchas veces durante toda la vida y realmente aceptar que tenemos un problema y que nos toca corregir, ¿no? Y que nos toca corregir lo antes posible, porque sabemos, y todos ustedes pueden tener familiares de ancianos en sus familias, que a medida que pasan los años es más difícil corregirse, ¿no? Entonces, este es muy lindo. Estamos hablando de una santita que muere a los 24 años y que realmente hizo un trabajo interior muy bonito.
y un trabajo que está basado básicamente en ese caminito espiritual que ella explica, que es el de la infancia espiritual, que es en últimas el de la confianza y el amor a Dios. Ya veremos más adelantico eso. Sus hermanas María, Paulina, Leonia y Celina son religiosas también. Por eso les decía que el padre de Santa Teresita entregó sus 4 hijas a la vida religiosa. Ella fue canonizada en 1905 por el Papa Pío XI. En 1927 es declarada patrona de las misiones y por Juan Pablo II como doctora de la Iglesia. Bueno, vamos a hablar específicamente, sí, podríamos hablar de ella como doctora, podríamos hablar de toda su vida, pues que tiene muchísimos más detalles de lo que yo puedo contarles en este pequeño espacio, pero yo quisiera centrarme en patrona de las misiones. Ella decía, las misiones y los misioneros son el tema de todas sus oraciones. Eso dicen los autores biográficos de ella. Y el fin por el cual ofrece su enfermedad dolorosa y agotadora. Entonces quisiera hablarles, digamos, de estos 3 titulitos que están viendo acá. Y es que darlo todo le enseña su padre. Su padre, que es santo también, Luis, él le enseña a ir dando las cosas que le cuestan desde muy pequeña. Como les decía, es muy bonita la historia que ella decía, me quedo con todo. Dijo al escoger un regalo cuando era niña, le pusieron a escoger regalos y ella dijo que se quedaba con todo. Entonces era muy así, era muy sensible, digamos que no se le podía decir mucho porque se ponía a llorar, no le gustaba, ella quería acapararlo todo, una niña pues muy consentida también, ¿no? Y más tarde en su vida, cómo se va transformando Santa Teresita, dice, Dios mío, lo quiero todo, te quiero a ti, quiero ser santa, pero no a medias, sino completamente. Realmente ella se transforma en este camino de perfección, en este camino del amor de Dios. Ella transforma incluso su carácter, su conducta, aquello que de niña tal vez había pues, entristecido seguramente muchas veces a sus padres y les había tocado corregir. Y ella lo va cambiando a lo largo de su vida, tanto que muchas personas hablan de ella como una persona que, ¿cómo decirlo? Una persona que cuando se le conocía, ella impactaba mucho por su madurez, por su, por su equilibrio emocional. Entonces eso es muy importante, todo lo contrario a cuando era niña. Y es su padre, que eso también es muy bonito, quien le enseña a darlo todo. La importancia del ejemplo de los padres, la importancia del ejemplo en casa, del cual se aprenden las virtudes, en la familia sobre todo también una escuela de virtudes, y allí es donde se aprende a darse a sí mismo. La segunda tema que les quisiera hablar es sobre el ofrecimiento de su enfermedad. Todos sabemos que lo más difícil de ofrecer es el sufrimiento, porque cuando todo está bien, pues estamos muy contentos y no nos cuesta nada acercarnos a Dios. Y muchas veces cuando está bien, incluso como que no nos fijamos mucho en Dios, porque todo está bien. Y volvemos a Él cuando algo malo nos pasa, cuando algo malo nos duele. Entonces, esto es muy importante porque perdón, se cambió, porque ella ofreció su enfermedad. El Jueves Santo, lo cual es muy significativo también, de 1896, Teresita se da cuenta de que padece tuberculosis, enfermedad que se prolonga por 18 meses hasta su muerte. Ella, por orden del médico, salía muchas veces a pasear por el patiecito de su convento, pero le dolía tanto sus pulmones, le dolía tanto todo, que una hermana que la acompañaba le decía que parara, pues que no se esforzara más. Y ella le decía, sigamos, es que cada paso doloroso que doy lo ofrezco por un misionero que esté en peligro de desanimarse de su vocación. Ella había querido siempre ser misionera. Ella había querido siempre ir a muchos lugares a evangelizar y resulta que el Señor la llamó a una vida contemplativa, una vida religiosa en un claustro, en un convento sin poder salir
Y resulta que esta niña que no salió a ningún lado termina siendo la patrona de las misiones. Entonces, ahí vemos cómo podemos ofrecer todo lo que somos, todo lo que tenemos y sobre todo unirnos al dolor de Jesús en la cruz para reparar y para ayudar a las misiones, por ejemplo, ¿no? Ofrecer. Hay un título, por ejemplo, que usan muchas comunidades en la iglesia y es que hay, por ejemplo, personas pertenecientes a comunidades que son oblatos, es decir, personas que no pueden ofrecer una actividad presencial de evangelización, de servicio, pero ofrecen todo su sufrimiento, su dolor, su enfermedad por una causa específica, por el trabajo de una comunidad, en este caso de Teresita, por las misiones en el mundo entero. Y eso es muy lindo, porque nos enseña que desde donde estemos, estemos casados, seamos padres, estemos solteros, pertenezcamos a una comunidad, estemos sirviendo en un movimiento, en una parroquia, desde donde estemos, estemos trabajando, podemos ofrecerlo todo con mucho amor por la salvación de las almas, por las misiones. La tercera parte que quisiera comentarles es sobre Peregrinos del Amor, el Caminito de Santa Teresita. Quise unir Peregrinos del Amor y el Camino de Santa Teresita porque se me hace que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el camino de Santa Teresita era un caminito de confianza y amor. Si ven en el segundo párrafo dice, confianza y amor, dos faros que iluminaron todo su camino de santidad para poder guiar a los demás por su mismo caminito de confianza y de amor, que es el de la infancia espiritual. Esto lo dijo Benedicto XVI en una audiencia papal en el que habló de Santa Teresita del Niño Jesús. Y realmente, si uno se pone a ver así muy detalladamente, pues eso es lo que queremos también nosotros como peregrinos del amor, que es vivir un camino de confianza y de amor. ¿Por qué nos llamamos peregrinos del amor? Mucha gente piensa peregrinos del amor porque, no sé, porque aman mucho, ¿no? Porque ejercen el don de la caridad con excelencia y se llevan pues sí, unas decepciones bastante grandes porque no es tan así, ¿no? Entonces, no es eso. El nombre de Peregrinos del Amor es peregrinar hacia el amor. Peregrinos que están buscando el amor, para que el amor viva en los corazones y así se pueda transparentar a todas las almas que lleguen y podamos ser portadores de sanación, portadores de reparación, portadores de consuelo, portadores del mensaje de Dios, del amor de Dios, ¿sí? Y también porque habla de la infancia espiritual. Y si es algo que nosotros tenemos, por lo que tenemos como patrón al niño Jesús, es esa infancia, el buscar esa infancia espiritual. Marino muchas veces en algunas charlas nos ha dicho, nos ha hablado sobre recuperando el libro de la vida, recuperando la infancia espiritual, nos ha hablado sobre la divina infancia y en esas charlas nos ha dicho que desgraciadamente por el pecado, por el alejamiento de Dios, nosotros vamos endureciendo nuestro corazón y vamos perdiendo la inocencia, ¿sí? Y esa pérdida de la inocencia nos vuelve, así nosotros no lo sepamos, nos vuelve personas tristes en el interior, ¿sí? Entonces, cuando uno se encuentra otra vez con Dios y, por ejemplo, ustedes empiezan a tener una devoción al Niño Jesús o empezamos a tener una devoción al Niño Jesús o a Santa Teresita del Niño Jesús y a través de ella pedimos la intercesión a Dios para que nos ayude a crecer en la infancia espiritual, nos damos cuenta que realmente estamos como con un corazón de piedra, con un corazón tan duro. También que somos incapaces de mirarnos a nosotros mismos con verdad e incapaces de cambiar tantas cosas. Y realmente el camino de la infancia espiritual no es un camino de ser infantil, de volver a ser infantil, sino precisamente de volver a tener esa inocencia, esa pequeñez, esa confianza en el Padre Celestial, ese amor que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, como el de un niño. Así es un niño pequeño. Imaginémonos las estatuas del niño Jesús, por ejemplo, que ustedes han visto, por ejemplo, en las charlas de Marino o en las novenas de Navidad o en sus parroquias. Esas estatuas del niño Jesús, pues por lo general son niños son muy pequeños de pesebre o niños Jesús por ahí de 2 años, 3 años. Esas son como las más populares.
a veces está con San José, pero por lo general son niños muy pequeños. Y ese era el niño Jesús que vio Santa Teresita del Niño Jesús. Un niño pues, que confía en el Padre, un niño que ama, un niño que es paciente, un niño que es misericordioso, un niño que es amoroso, ¿no? Y este caminito de Santa Teresita de la infancia espiritual nos llama a eso. Ella decía, no me arrepiento de haberme dedicado a amar a Dios. San Juan Pablo II la definió como experta en la ciencia amoris, en la ciencia del amor. Por eso es que es doctora de la Iglesia, porque sus escritos realmente no tienen nada que envidiar a otros teólogos de la Iglesia ni doctores de la Iglesia. Y ella es la santita más joven doctora de la Iglesia. Aquí tengo citas muy lindas que de pronto nos ayudan a entender un poquito de qué se trata este camino espiritual que propone Santa Teresita y que no solamente ella propone, sino que sobre todo ella vivió. Es en un tiempo como el nuestro, caracterizado por la cultura de lo efímero, de lo pasajero y del hedonismo, esta nueva doctora de la Iglesia se muestra dotada de una singular eficacia para esclarecer el espíritu y el corazón de los que tienen sed de verdad y de amor. Entonces, esto lo dijo San Juan Pablo II en el día de su canonización, él la canonizó. Resulta que todos, pienso yo, aquí que estamos reunidos hoy, estamos sedientos de verdad y de amor, en un mundo que promueve la mentira, el engaño, en un mundo en que reina el desamor, la falta de Dios. Recordemos que, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta nos decía que la sed más grande, el hambre más grande que tiene el mundo es el hambre de amor, ¿no? Porque cuando tenemos el amor de Dios en el corazón, nada nos puede faltar, ¿sí? Y cuando tenemos el amor de Dios en el corazón, buscamos el bien, buscamos la paz, buscamos el bienestar de los otros, buscamos ser compasivos, misericordiosos, por lo menos estamos intentando hacer eso. O sea, puede que no lo logremos del todo porque somos seres humanos imperfectos, pero por lo menos tenemos un poco de conciencia de que es que eso es lo que hay que hacer. Entonces, por eso podemos tomar como abogada, como líder de nuestro crecimiento espiritual a Santa Teresita del Niño Jesús y este caminito espiritual que ella ha propuesto, este caminito de confianza y de amor. Y sé que esto suena muy grande, pero no sé, podríamos empezar, por ejemplo, por rezar todos los días, Señor, auméntame en la confianza y en el amor, a ejemplo de Teresita del Niño Jesús. Ayúdame a amar más y a confiar más en ti. Eso es suficiente, el Señor con eso puede hacer maravillas en nuestro corazón. Muy bien. La segunda frase es, ¿cuál es ese amor que colmó toda la vida de Teresa desde su infancia hasta su muerte? Queridos amigos, este amor tiene un rostro, tiene un nombre, es Jesús. Esto lo dijo Benedicto XVI en su audiencia general del 6 de abril del 2011. Es decir, toda la vida de Teresita estaba acompañada de un deseo de Jesús. Y nos habla la iglesia tanto de tener un encuentro personal con Jesús, de la importancia es de tener ese encuentro personal tú a tú, porque es que si no la religión se vuelve un poco vana, se vuelve un poco pesada, como que hacemos las cosas por cumplir, por creer que así estamos bien, por creer que así eso nos da paz, que muchas veces eso cubre nuestra conciencia, pero realmente no tenemos una relación personal con ese Jesús que está vivo, con ese Jesús que está actuante en nuestra vida, aún en las dificultades. Entonces es muy bonito ver esta relación tan especial de Teresita con Jesús, que era, pues sí, el centro de su espiritualidad, era esa búsqueda del Señor. Y bueno, ya para terminar, que era una reflexión corta, hay dos pilares en la vida de Teresita. Habría mucho que hablar de ella. De verdad les recomiendo leer la historia de un alma, incluso debe estar en internet. Es un libro autobiográfico muy bonito. Dos pilares en la vida de Teresita son la Eucaristía y la palabra de Dios. Ella en la carta 266 dijo sobre la Eucaristía: yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues Él es solo amor y misericordia. Entonces,
esta experiencia personal de Teresita con el Señor, pues sabemos que es una experiencia preciosa porque sí, el Señor es solo amor y misericordia. Y obviamente nos está pidiendo que nos acerquemos a Él, que nos convirtamos. Obviamente cuando Teresita pues escribe esto, ya llevaba un camino adelantado espiritual, y era una persona que estaba buscando con todo el corazón a Dios, y por eso pudo experimentar ese amor de Dios y ver esa bondad del Señor. Que sabemos que el Señor también es justicia, ¿no? Es justicia cuando vivimos en pecado. Entonces también es muy importante esa aclaración, que porque el Señor es solo amor y misericordia, no quiere decir que no existe también su justicia, porque también es perfecto juez. Pero cuando vivimos en gracia, pues nos encontramos siempre con el amor y la misericordia de Dios. También la palabra de Dios. Solo tengo que poner los ojos en el Santo Evangelio para respirar los perfumes de la vida de Jesús y saber hacia dónde correr. Para ella la palabra de Dios era fundamental. Por ejemplo, cuando uno lee sobre ella, ella habla mucho, por ejemplo, sobre la parábola del hijo pródigo que todos conocemos, que es muy popular, y podía experimentar ese amor de Dios, ese Padre bueno que nos recibe siempre, que nos apoya, que nos ayuda. Y así con toda la palabra de Dios, para ella el Evangelio era una guía. ¿Y por qué quise poner estos dos pilares especialmente? Porque son cosas que nosotros podemos practicar. Nosotros podemos proponernos ir a misa más seguido y ofrecerla con todo el corazón para sentirnos más cerca de Jesús, para que Él nos permita conocerlo más, sobre todo en el pan eucarístico, que es el sacramento supremo de nuestra fe. Y también nos queda muy fácil el, por ejemplo, aunque sea leer la palabra de Dios todos los días, el Evangelio. Si podemos, por ejemplo, leer la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, pues muchísimo mejor, por ejemplo, antes de ir a misa, para ir ya preparados. Pero si de pronto no podemos, aunque sea meditar unos 15 minuticos en el Evangelio del día. O sea, son cosas que podemos hacer para crecer en espiritualidad. Entonces, esto era lo que quería comentarles acerca de Teresita del Niño Jesús, que bueno, es esta santita que celebraremos el día mañana, para que la podamos sentir más cerca. Los santos la iglesia nos los proponen porque son ejemplos de vida cristiana, son testimonios de nuestra fe. Si no existieran los testimonios de los santos, si no existiera, empezando por el testimonio del Señor, que ha sido retratado en los evangelios y en el Nuevo Testamento, pues no tendríamos de dónde prendernos para saber hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos enfocarnos. Y así, a partir de Jesús, que es ese primer testimonio, siguen todos los testimonios de los santos en estos 2000 años, que son no solamente abogados de nosotros ante el Padre Celestial, sino que también son esos intercesores y esos ejemplos de vida. Fueron personas como nosotros. Santa Teresita no fue concebida sin pecado original como la Virgen María, para nada. Ella tuvo también que hacer un trabajo interior muy exhaustivo, muy concreto para poder crecer espiritualmente y adentrarse en ese universo del amor de Dios. Y lo mismo el Señor siempre nos pide a nosotros, en donde estemos. Por eso el tema de esta pequeña charla es sobre ser misionero a ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, porque allí donde estemos podemos ser luces, podemos ser faros de luz en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, podamos siempre ser esos portadores de una palabra de aliento, portadores de una sonrisa, portadores del amor de Dios en el corazón, portadores de la Eucaristía. No sé si ustedes han oído hablar en el testimonio de Marino, que él habla mucho sobre que somos instrumentos eucarísticos de reparación y que cuando nosotros estamos en gracia y vamos a comulgar y salimos de la misa, podemos, el Señor puede a través de nosotros caminando en nuestro interior sanar, liberar, dispersar la batalla espiritual del mal que haya alrededor, liberar las almas que están encadenadas al demonio, con solo nosotros pasar cuando estamos en gracia de Dios. Entonces, si eso no es ser misionero, pues yo no, entonces no sabría qué más es, ¿no? Ahora, no solo es con palabras, sino sobre todo con las obras del amor que salen de nuestro corazón y también con nuestro testimonio como cristianos.
Nosotros estamos llamados por la iglesia a estar en gracia, nosotros estamos llamados por la iglesia a participar de los sacramentos lo más que podamos, y a través de eso el Señor da testimonio, el Señor puede hacer maravillas a través de nosotros sin nosotros saberlo, sin nosotros a veces percibirlo. Marino tuvo varias charlas en la última misión en España y en Croacia a religiosas de clausura, y les decía con mucha claridad: cuando ustedes están en gracia de Dios, y lo mismo se aplica a los laicos, lo que pasa es que las religiosas de clausura, como bien les explica Marino, han contraído el matrimonio con el Cordero, con Jesús, en esta vida. Nosotros que somos laicos, no. Nosotros tenemos que esperar hasta llegar a la muerte para contraer matrimonio con el Señor. Pero las religiosas que ya lo han hecho por sus votos, ellas, cada palpitar de su corazón, cada ejercicio espiritual que hagan, cada oficio del hogar que hagan, el Señor está salvando almas con sus vidas. Pero lo mismo se aplica a nosotros en el mismo sentido cuando somos fieles a Dios. Con todo lo que hacemos, con el palpitar de nuestro corazón, con nuestros oficios de día a día, si lo vivimos todo en el amor, si estamos buscando cambiar nuestro corazón, no solo como religiosidad, sino realmente viviendo la fe en nuestros huesos, en nuestro día a día, con amor, pues el Señor a través de nosotros puede hacer cosas maravillosas que tal vez solo nos permitirá verlas al final de nuestra vida, cuando nos encontremos con Él y Él nos muestre pues toda nuestra vida, porque veremos toda nuestra vida al final. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque acordémonos que nuestra fe es sobrenatural, no es solamente lo que podemos palpar y ver, sino que es un misterio, es un don sobrenatural nuestra fe. Entonces, nosotros, como estamos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual por el pecado original, no podemos ver. Por eso el Señor nos da un ángel guardián, que también vamos a celebrar pronto, el 2 de octubre, la fiesta de los ángeles guardianes. Pues entonces, mucho de lo que pasa a través de nuestra fe, de nuestra oración, no lo podemos ver con nuestros ojitos, pero el Señor sí está haciendo maravillas a través de nuestra vida, de lo que consideramos a veces nuestra pequeña vida, tan sencilla, tan limitada, a veces tan llena de pecado, tan llena de dificultades. A través de esa pequeñita vida, el Señor puede hacer obras maravillosas. También explica muy bien Marino, y es que cuando nosotros estamos en pecado mortal, disminuimos las gracias de la iglesia. Cuando estamos en gracia, aumentamos las gracias de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que hay una batalla espiritual en contra del mal, y que la iglesia es esa barca que navega por este mundo y que nos está llevando hacia la casa del Padre. Pues cuando nosotros, como miembros de la iglesia, que somos columnas de la iglesia, estamos en pecado, pues disminuimos. Pero cuando estamos en gracia, pues le ayudamos al Señor y a la Iglesia Universal a salvar almas, ¿no? Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Ejemplo de Teresita, que nunca salió de su convento y ayudó a salvar tantas almas y ofreció su vida por la salvación de tantas almas.